¿Cómo están? Un gusto saludarles, gracias por ser parte de este programa Cita Regional, con invitados, invitadas de nuestra región, analizando lo que se vendrá, ¿no es cierto?, en este plebiscito de salida constitucional, donde también vamos a tratar de hablar de otros temas que son de interés. Pero sin duda lo que concita la atención en estas horas y cuando estemos emitiendo este programa, sobre todo este fin de semana, va a ser el plebiscito de salida de este domingo 4 de septiembre. Queremos saludar de inmediato entonces a nuestras invitadas e invitados. En primera instancia vamos a saludar a Camila Flores, ella es diputada por el Distrito 6 de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Camila? Un gusto tenerla en este programa. ¿Cómo va el embarazo? ¿Cómo va, no es cierto, esta nueva línea que está adquiriendo en su vida? Hola Bernardo, un tremendo gusto saludarte, saludar a los televidentes que nos acompañan, por supuesto a todo aquí el panel que vamos a estar debatiendo de personas que son ya de la región, conocidos, y la verdad que un poquito cansada porque ha sido bien intenso este tiempo a propósito, ¿cierto?, del tema del plebiscito. Y obviamente que con 7 meses de embarazo cansa mucho más cualquier campaña, cualquier cosa. No es fácil, pero bueno, las mujeres estamos hechas para ese tipo de desafíos que son bastante fuertes. Tenemos la fuerza y la fortaleza para asumirlos, así que muy bien, muy contenta. Mi hija es una guerrera, me ha acompañado, pero a full. Así que muy, muy contenta y además bien especial por el proceso personal que estoy viviendo. Sin duda, se da cuenta, René Lues, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Concejal por Viña del Mar, una guerrera atrás de Camila Flores y Inés también, que se está dando, porque todo dice que se transmite, ¿cierto?, hacia lo que es la formación del ser humano. ¿Cómo está, René? Un gusto tenerlo en este programa. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Totalmente comparto lo que dice la Camila. Efectivamente la que viene ahí es una guerrera, porque ella misma, la mamá, es una guerrera de la vida, de sus ideas, de sus convicciones, así que no me cabe ninguna duda que va a ser así. Saludos por supuesto a Iván y también a Raúl. Es un grato placer para mí estar acá hoy día. Raúl Celis, ¿cómo está? Ex convencional constitucional, ¿no es cierto?, por el distrito número 7, abogado, hombre de nuestra región. ¿Cómo está? Un gusto saludarle en esta cita regional. Hola Bernardo, muchas gracias por la invitación. Saludo a René, a Iván y a la Camila. Y pensaba que iba a batir un récord la hija de la Camila, porque en cuanto a lo precoz para participar en una campaña política. Sin duda, por eso le digo. Es verdad. Un momento bastante especial. ¿O no, Iván Buscovich, ex concejal de Valparaíso, pero sabe, un porteño de lomo y tomo? De hecho, lo hemos visto en alguna campaña barriendo por ahí algunas calles, porque está preocupado también de lo que es la limpieza de Valparaíso, que Valparaíso vuelva a ser, ojalá, pronto, la ciudad turística, la ciudad puerto, la ciudad cultural que todos queremos. ¿Cómo está, Iván? Un gusto tenerlo en esta cita regional. Gracias por la invitación, saludo a mis contertulios. Le cuento que también soy asiduo, ahora que soy jubilado, soy asiduo del estadio también, así que con el Wander estoy permanentemente ahí pasando las rabias. Últimamente ha andado mejor la cosa. No vamos a hablar de las dos estrellas que están en polémica, que son o no son campeonatos. Ya están aprobadas, así que no hay problema. Bueno, de eso no vamos a hablar, sino que vamos a hablar de temas interesantes y presentar a nuestros 4 contertulios, voces regionales, pensamiento regional, palabra regional, que es lo que queremos llevar en este programa de Quinta Edición. De inmediato vamos a conversar con usted, Raúl Celis, porque el ambiente previo, ¿no es cierto?, a este plebiscito de salida, con temas que lamentablemente han marcado la pauta. Por ejemplo, el fin de semana pasado, del tema del uso de la bandera en una performance en este acto del apruebo que causó bastante polémica. Al otro día en la Alameda, un entrevero con gente que andaba en carreta del rechazo y algunos ciclistas, ¿no es cierto?, del apruebo, que lamentablemente dejó detenidos. Algunas declaraciones de personeros políticos, como la del presidente del Partido Comunista, el señor Tellier, que llamó a que había que defender el triunfo del apruebo en las calles. Después de algunas críticas, echó pieza atrás y dijo que nunca había llamado a incendiar, por ejemplo, las calles, sino que era poder celebrar como correspondía. Bueno, este ambiente que se ha dado, Raúl Celis, previo a este plebiscito, ¿qué le parece a usted? A ver, es natural, Bernardo, antes de un plebiscito, donde hay una elección binaria, que se produzcan este tipo de problemas. Yo anotaba
el uso de la bandera en Valparaíso. Tristemente, nuevamente, Valparaíso hace noticia a nivel nacional de manera muy lamentable. El tema de la carreta y los ciclistas, yo vi las escenas. Primero hay un golpe al caballo con un piedrazo, pero con un peñascazo, y claro, el caballo se descontrola. No es que se haya intentado pegarle a los ciclistas. Afortunadamente los caballos tienen un comportamiento que no golpean nunca al ser humano, ¿eh? Yo me caí 30 veces entre los 15 y los 20 años de caballo, por lo menos. Tengo varias marcas en las manos, pero no pasan por encima de uno, lo evitan. Las declaraciones de Telier, bueno, no sorprenden nada, porque ha sido su conducta permanente en los últimos meses, hacer declaraciones de las cuales después se desdice. Lo de Gonzalo de la Carrera, muy, muy lamentable y condenable desde cualquier punto de vista. Lo del hermano del presidente, Simón me parece que se llama, también, pero un reflejo de lo que estamos viviendo ahora. Sin embargo, a pesar de todo eso, mi percepción, Bernardo, es que nosotros estamos en un proceso institucional que va a tender a una mejoría. Me explico un poco, si me alargo me corta y sigo después. Nosotros estamos viviendo una crisis política enorme, yo he dicho una de las 3 más graves del último siglo. A esta crisis política se le dio una salida institucional con la Convención Constitucional, independientemente que haya sido una buena o mala salida, fue una salida pacífica. Se está terminando esta primera etapa de la salida con el plebiscito de salida de la propuesta de la Constitución. A mí me parece que lo que debiese venir es más positivo. ¿Y cuál es el mejor síntoma? Que los partidarios del apruebo han dicho que en caso de que triunfe su posición, van a efectuar una serie de cambios que recorren toda la Constitución a todo esto, partiendo por la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, el sistema de gobierno, el sistema político, etcétera. Y los partidarios del rechazo han dicho, se han comprometido con una nueva constitución y con aspectos como el medio ambiente, el Estado Social de Derecho. Perfecto. En fin, han acercado posiciones, y yo creo que eso es lo rescatable, Bernardo. Raúl, lo dejamos para una segunda intervención, lo que resta, porque sin duda esta conversación la vamos a tratar de llevar de esa forma. Usted, Iván Buscovich, ¿qué le parece este clima, este ambiente? Y yo no había mencionado justamente lo que había pasado con el diputado La Carrera y tampoco con el hermano del presidente, porque quería colocarlo en una segundo plano de conversación, pero me parece que es interesante ya tomarlo. ¿Qué le parece todo esto que ha ocurrido, Iván? Yo creo y coincido plenamente con Raúl en el sentido que el evento que estamos llamados a participar todos el día domingo es la solución a un conflicto mayor, que fue el estallido social, que tuvo la connotación que tuvo y que se le buscó una salida dentro de la democracia a esta crisis que, tal como dice Raúl, es de las más importantes de los últimos 2 siglos. Y creo que en ese sentido, o sea, de la historia republicana, ¿no? De la historia de la República de Chile, y en ese sentido, naturalmente, los ánimos están crispados, porque se esperan los resultados, sean los que sean. Yo sí coincido también con Raúl en el sentido de que lo que viene a continuación va a ser 2 alternativas. En la eventualidad que gane el apruebo, va a ser modificaciones al proyecto de Constitución y su puesta en práctica, que va a significar, unos dicen 6 años, otros han hablado de 10, que es más o menos la experiencia que hay, porque hay que coordinar todas las leyes para que estén de acuerdo a esos principios que se están estableciendo en la Constitución. En la eventualidad que no suceda eso, sino que gane el rechazo, lo que va a haber seguramente va a ser un acuerdo político para establecer en un plazo que va a tener que ser después de, por lo que le escuché al director de Server, después de enero del próximo año, seguramente directamente la elección de los nuevos convencionales que tendrían que discutir.
Hay ideas en el sentido de que a lo mejor no sea la misma cantidad, las representaciones, todos estos temas que va a haber que resolver en ese acuerdo político que seguramente se haga en los días siguientes, porque entiendo que todos estamos convencidos de que la Constitución del 80 está muerta y nos va a regir en el pequeño plazo que dure mientras se establece esta nueva convención y esta nueva plebiscito de salida que apruebe esa Constitución. De manera que yo creo que lo que viene efectivamente va a ser un poco menos acalorado y tal vez creo que va a resultar en que tengamos menos crispación que la que tenemos el día de hoy. Perfecto, gracias Iván. Camila Flores, su opinión de este ambiente previo. Bueno, el ambiente en términos generales está efectivamente muy convulsionado, el país desgraciadamente está muy dividido, hay familias que se han dividido por esta elección, ¿cierto? Por apoyar una opción o la otra, amistades divididas y eso es muy lamentable. Uno lamenta mucho porque desgraciadamente en nuestro país yo creo que especialmente desde el año 2019 hasta la fecha se perdió la amistad cívica, se perdió el respeto, se perdió la tolerancia, ¿cierto?, por el que no piensa como uno, y se ha tornado en una agresividad tremenda, ¿cierto? No solamente en una agresividad verbal, sino que también física. ¿Para qué hablar de lo que ha ocurrido en las redes sociales? Muy lamentable lo que se ha generado, que no contribuyen absolutamente nada con mejorar la situación en el país. O sea, nosotros necesitamos mantener la amistad cívica, necesitamos que en nuestro país todos seamos respetados más allá de las diferencias más profundas que podamos tener, y sobre todo que aquellas personas que realmente creemos en la democracia seamos capaces de criticar sin matices a todos aquellos grupos violentistas o personas que validan la violencia. Ahora, respecto de las palabras de Guillermo Tellera, mira, la verdad las cosas que no me sorprenden para nada. Porque hace un tiempo atrás, Teller, ¿cierto?, el presidente del Partido Comunista hacía un llamado a rodear la convención. Después, ¿cierto?, y en palabras del propio Sergio Mico, exdirector del Instituto de Derechos Humanos, él estaba haciendo un llamamiento a tomarse la moneda mientras Sebastián Piñera era presidente, y ahora hace un llamado, ¿cierto?, a salir a la calle a defender lo que él espera sea un triunfo de la opción que él defiende. Entonces, la verdad es que Teller nunca ha sido una persona democrática, el Partido Comunista tiene serias dificultades con respetar la institucionalidad, porque si uno tiene divergencia, cree que se generó algún fraude o alguna situación anómala el día de la votación, hay un cauce institucional para reclamar sobre eso. Está en nuestras instituciones permanentes, está el CERVEL, está el TRICEL, nosotros tenemos apoderados de mesa, en fin. Pero desgraciadamente cuando las personas no creen en la democracia buscan mecanismos distintos y validan la violencia, que es lo que el Partido Comunista desgraciadamente ha hecho en la historia de nuestro país. Perfecto. Terminamos con usted esta primera ronda de opiniones, René Lugues. Bueno, también comparto mucho de lo que todos han dicho acá hasta este rato. Solamente agregar quizás que el hecho más dramáticamente escandaloso que ocurrió en estos últimos días fue el de Valparaíso. Ahora, claro, uno puede quedarse con eso o puede ver el vaso medio lleno, que es que todo el mundo, sin excepción, de todos los sectores lo repudiaron. Y eso para mí es una luz de esperanza, donde hay espacios de entendimiento hoy día, básicamente por el sentido común, del respeto, de la tolerancia y de la grandeza que debemos tener ahora. Todos estos llamados, estos llamamientos, todos estos actos de violencia que nada contribuyen, porque la violencia es contraria a la democracia. Por tanto, yo me quedo con lo positivo, que es los espacios de encuentro, las opiniones que han tenido la gente de derecha, de Chile Vamos, las opiniones de gente de gobierno que entiende que debemos llegar a un gran acuerdo. Esas grandezas o esos ejemplos son los que a mí me permiten pensar que a pesar de todo lo que ha pasado estos últimos días, estamos más cerca de un gran acuerdo constitucional que contribuya a que Chile tenga una carta fundamental que realmente nos represente a la mayoría. Perfecto. Ahora, le queda tiempo todavía, René, dentro de sus primeros 3 minutos, si quiere. Ah, perfecto. Ok. Y lo que me interesa también es, lo hice el otro día también acá, un llamado a nuestros líderes políticos y sociales
Hoy día estamos en una hora crucial para la República, donde vamos a ser tironeados por los extremos de derecha y los extremos de izquierda. Y la gran mayoría, el 80% que quiere una nueva constitución, pero sin violencia y en plena democracia, tiene que hacerse sentir. Y eso significa grandes acuerdos, grandeza de los líderes políticos y sociales para que nos entendamos, nos toleremos y entendamos que esta patria la construimos todos y todas. Perfecto. Raúl, siguiendo un poco en la línea, mi pregunta es, ¿está todo para que sea un muy buen proceso de votación plebiscitario en este plebiscito de salida? No, yo creo que vamos a tener algunos episodios aislados no sé, de violencia verbal, de agresiones verbales. A eso me refiero, porque el ambiente está tenso. Cuando hay un ambiente tenso, los más termocéfalos pierden el control. Entonces, yo creo que eso se va a producir, pero con episodios aislados, porque en general, si uno hace un repaso de las elecciones hacia atrás, en general el comportamiento es adecuado. Yo no me preocuparía demasiado por eso. Puede que hayan sectores donde sea más complicado. Yo pienso en el sur, por ejemplo, en la Araucanía, podrían haber ahí algunos episodios más violentos, o en algunas poblaciones o en algunos sectores de Santiago que son más bravos. Estoy pensando en comunas donde hay mucho narcotráfico, por ejemplo. Y lo que sí me gustaría es remachar lo que estaba hablando, de que se ha producido un fenómeno interesante que en realidad debe haberse producido mucho antes, y que yo reclamaba que se produjera hace cerca de un año, y era fijar una especie como de mínimos comunes para un texto constitucional, independientemente que ganara el apruebo o el rechazo. En términos prácticos, esos mínimos comunes se han fijado, ¿ya? Pero los han fijado los que están por el apruebo, y los han fijado los que están por el rechazo en forma separada. Mi impresión es que en cualquiera de los dos escenarios, al ser una elección estrecha, lo más conveniente para el país es que ese acuerdo alcance a ambos sectores del espectro político, porque el origen de la convención y la conformación de la misma fue una conformación mentirosa debida a un sistema electoral erróneamente aplicado, que en términos prácticos implicó que un sector que representa aproximadamente un 40% o un poco más de la población tuviera un 20 y poco % de representación. La consecuencia de eso se tradujo en un abuso, por decirlo de alguna manera, de ese sector que era muy mayoritario, y especialmente de independientes de ese sector. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que en términos prácticos hay un país donde las fuerzas están bastante equiparadas, y por eso que hay que confluir, creo yo, hacia el centro con un acuerdo político importante, tal cual ocurrió el 15 de noviembre del año 19. Iván. Yo, respecto a lo que dijo Camila, me gustaría, si bien es cierto, yo ya no milito en el Partido Comunista, me gustaría aclarar: el Partido Comunista no ha estado vinculado con ningún golpe de Estado. Nunca ha hecho, y cuando ha usado la violencia ha sido contra la dictadura. Así que, cosa completamente legítima. O sea, un partido al que le eliminaron 500 miembros, 500, y de los cuales la mayoría son desaparecidos. No me cuenten el cuento de que no son democráticos. Es la gente que dio su vida para que tengamos democracia. Quiero dejarlo súper claro para que no haya en esto y no volver a la cosa anterior y tal y cual, pero por favor, un poquito de, por favor, ¿no? Yendo al otro tema, perdone, yendo al otro tema. Yo de verdad creo que, tal como dice Raúl, hay esos mínimos comunes, ya están más o menos, habrán
diferencias y habrán temas en los que va a ser más complejo llegar a acuerdos, pero hay la voluntad. Yo creo que toda esta crispación sirvió, en cierto sentido, para que se llegaran a estos mínimos comunes que son requisitos básicos para que efectivamente tengamos una constitución que represente a la mayoría, tal como dijo René. Que nos represente a todos es muy difícil porque los intereses finalmente no son de todos iguales, estamos muy claros, ¿no? Por tanto, que represente a la mayoría. Y en ese sentido creo que estamos avanzando y vamos por buen camino. Perfecto. Camila Flores. Bueno, el comunismo para mí no es una ideología ni un partido democrático, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Y yo lo he vivido en estos casi 5 años donde he sido diputada, donde se han opuesto permanentemente a situaciones que son realmente inconcebibles para cualquier persona que sea demócrata. Por ejemplo, nosotros presentamos hace un tiempo atrás un proyecto que buscaba prohibir, eliminar, proscribir la violencia como un método de acción política para la consecución de fines políticos, ya como un método de acción para lograr esos fines. ¿Y qué hizo el Partido Comunista? Lo votó en contra, porque creen en definitiva en que la violencia es un método para lograr objetivos. Y lo que ha hecho Teillier permanentemente, y no solamente con las últimas declaraciones de esta semana, es validar esa posición, en la que ellos creen y en la que ellos piensan. Y han defendido regímenes totalitarios donde efectivamente la democracia no existe. O alguien podría pensar que en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua o en China hay democracia. No la hay. Entonces, eso también para que quede muy claro, porque el doble estándar a mí yo no lo puedo aceptar y la gente sabe. Por algo, Teillier es además el político peor evaluado, porque la gente no valida ese tipo de acciones en el país. Entonces, la verdad, Bernardo, es que cuando existen este tipo de declaraciones, por supuesto que la gente yo creo que tiene temor de ir a votar en un plebiscito, o lo que se trata de generar quizás precisamente eso, que la gente no vaya tranquila a votar este domingo. Y yo les quiero decir que tiene que ser precisamente todo lo contrario, ir tranquilamente a votar, ojalá masivamente a votar, recordar que la votación es con voto obligatorio, y por lo tanto, al ser con voto obligatorio, necesitamos que la mayor cantidad de personas vaya. Yo, lo personal, creo que debiera ser todas las votaciones con voto obligatorio, no solamente esta, pero eso es una discusión distinta probablemente. Pero recordar que también van a existir multas, y que son bastante onerosas, o sea, pueden llegar hasta 170.000 pesos, ¿cierto? El pago de las multas en el caso de que usted no tenga una justificación y no vaya a votar. Por eso yo quiero hacer ese llamado a que vayan. Como decía Raúl, quizás vamos a tener algunos episodios, Dios quiera que sean los menos, esos episodios, y que en ningún caso efectivamente tengamos episodios sobre todo de violencia, porque eso sería muy, muy dramático y mancharía el proceso. René Lues, le voy a pedir paciencia porque estamos terminando ya por tiempo este primer bloque, y cuando retornemos vamos a volver con usted con su opinión, ¿no es cierto?, para cerrar esta ronda de preguntas. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Estamos junto a Camila Flores, diputada de RN Distrito número 6. Estamos junto a Iván Buscovich, ex concejal de Valparaíso, porteño de tomo y lomo. Estamos junto a Raúl Celis, ex convencional por el distrito número 7, ¿no es cierto?, abogado. Y estamos junto a René Lues, quien es concejal de C por Viña del Mar. Gracias por estar con nosotros. Nos separamos por algunos segundos y volvemos para seguir dialogando en esta cita regional de Quinta Visión. Gracias por esperarnos estos segundos, y ya volvemos con este segundo bloque de cita regional, previo a lo que va a ser el plebiscito de salida constitucional, y seguramente también lo vas a poder estar viendo durante este domingo 4 de septiembre. Reiteramos que tenemos a interesantes invitados. Ya saludamos a Camila Flores, saludamos a Iván Buscovich, Raúl Celis y René Lues también, con quien retornamos con su opinión, ¿no es cierto?, para cerrar esa segunda intervención de esta conversación interesante en esta cita regional. René Lues. Muchas gracias. Bueno, yo comparto con todos el llamado
a la paz y al entendimiento. Ahora, yo quiero mucho a la Camila, pero tiene un punto ahí también, Iván. Efectivamente, Camila, la dictadura que por lo menos todos hemos sufrido en estos últimos años, tú eres muy joven, pero los que tenemos más de algunos años, la dictadura que hemos sufrido es la dictadura que un sector de tu sector político, digamos, más respaldado y sigue respaldando, o más que respaldando, justificando. Entonces, es complejo hablar, digamos, de contra otros, digamos, contra el Partido Comunista, digamos, de no defender la democracia o no ser, o no tener las credenciales democráticas que uno quisiera que tuvieran, cuando en realidad tenemos esta historia para atrás. Es complicado. Yo creo que en esto hay que ser súper cuidadoso porque queriendo pasar esta historia de los 40 años, que en realidad hay que mirar al futuro. Yo creo que efectivamente tenemos una nueva derecha. Yo confío en que esta nueva derecha va a tener, digamos, una decisión política, ya la ha demostrado en el Congreso al bajar los quórums para modificar esta constitución. Y ya ha manifestado también entendimiento y acuerdo, como decía Raúl, respecto de una diversidad de temas que se plantean en la nueva constitución. Eso me parece muy positivo y yo lo he valorado eh, siempre y en cada segundo que puedo hablar. Y lo valoro y lo relevo también como algo muy importante para el futuro de la democracia en Chile. Pero tenemos una historia. Esa historia, digamos, uno tiene que hacerse responsable para poder entenderse con otro. Yo creo que esa es la forma adecuada de entenderse. Ahora, dicho esto, y haciendo este punto que planteó Iván, comparto con Camila, comparto con Iván, comparto con Raúl, de que los extremos van a tener expresiones seguramente luego del rechazo o del apruebo, según el que gane. Pero, por eso digo, independiente del que gane, de la opción que gane, que son opciones legítimas, que además van a tener que ver con cómo resolvemos un conflicto importante que tuvo Chile, nosotros, la gran mayoría que quiere paz, que quiere entendimiento, que quiere respeto, tolerancia y construir una democracia y una constitución lo más amplia posible para todos, tenemos que ser los que pongamos, a mi juicio, el sentido común. La violencia no puede ganarnos. La inseguridad que generan estos grupos extremos no puede ganarnos esta parte de la historia del país que tenemos que construir. Entonces, yo creo que lo positivo acá es que estamos hoy día más cerca de un gran entendimiento, que la gente que gane del rechazo va a motivarse para que hagamos los cambios que hay que hacer, y lo mismo que la gente de la prueba haga lo propio. Chile necesita hoy día un gran entendimiento de toda la ciudadanía, estimado amigo. Bien, yo los quiero llevar a otro punto dentro de esta conversación y que tiene que ver con que pasó el día 4 de septiembre, este 4 de septiembre, algunos durmieron bien porque ganaron, otros durmieron mal o preocupados porque perdieron y otro grupo no sabe qué va a pasar o cómo va a despertar. Y vamos al día 5 de septiembre. ¿Cuál debería ser la postura? Y es un tema que también se ha planteado. De hecho, hay muchos sectores y hay personeros que indican que, por ejemplo, ¿cuál debería ser la postura del gobierno? ¿Gane uno u otro? ¿Gane una opción u otra opción? Incluso se plantea, y no solamente, ojo, desde la oposición, sino que también desde partidos que apoyan, entre comillas, al gobierno, de que debiera venir un cambio de gabinete. Raúl Celis, ¿qué opina usted? ¿Cuál debería ser la postura ese día 5 de septiembre? Creo que el gobierno debería tomar la iniciativa desde el mismo día 5, en cualquiera de los dos escenarios, tratando de que estos mensajes de acercamiento que se han producido en caso de triunfar el apruebo o el rechazo se concreten. De manera que yo creo que las principales señales que debe entregar el gobierno son de acercamiento. Si triunfa la opción apruebo, espero que el gobierno actúe de una manera sensata y no lo considere una especie de triunfo personal y aplaste a la opción contraria, sino que al revés, que reciben este resultado y que llaman a trabajar conjuntamente las modificaciones que han sido propuestas al texto que redactamos en la Constitución, en la Convención Constitucional. Y en el caso que gane el rechazo,
creo que la actitud del gobierno debiera ser de humildad, en ningún caso de tratar las cosas que decía Telier, por ejemplo, de salir a la calle, de conocer resultados, no, debe asumirlo, respetarlo y cumplirlo, y desde ese mismo día empezar a pensar junto con el resto de las fuerzas políticas en un sistema que nos lleve a la creación de una figura que yo me imagino será una nueva convención constitucional, pero con reglas más sensatas, ¿eh? Con reglas más sensatas que sean más representativos de la diversidad nacional. Esa sería, como creo yo, la actitud que debiera adoptar el gobierno a contar del día 4. O sea, a contar del conocimiento de los resultados de la elección del día 4. Perfecto. Iván Buscovich, ¿cuál cree usted que debe ser la posición? Yo sí también coincido plenamente. Yo creo que eso es la eventualidad que gane el apruebo. Efectivamente, yo creo que lo que hay que hacer es, va a haber que proponer de parte del gobierno las modificaciones que se comprometieron al nuevo proyecto constitucional, y en la eventualidad que no gane esa opción, sino que el rechazo, se tendrá que conversar para, en el más breve plazo, que como le digo, yo creo va a ser la elección de los convencionales directamente después de enero del próximo año, y darle un plazo. Entiendo que hay conversaciones para que sea un plazo más corto, más acotado, no de un año, sino que tal vez de medio año, para que rápidamente, en base a lo que ya está elaborado, se haga la nueva constitución, y a finales tal vez de año llamar al plebiscito de salida, de manera de no alargar el proceso los 2 años que más o menos se tenía pensado, sino que en 1. Y respecto al cambio de gabinete, yo creo que va a ser como obligatorio en cualquiera de los casos, porque son muchos los ranazos de varios ministros, varios errores cometidos. Le está jugando una mala pasada a la juventud, tal vez. Entonces, tal como dicen, van a tener que entrar más canas al gobierno, de manera que el manejo político sea más tranquilo, y tengamos facilitadores de este diálogo que tiene que haber entre el gobierno y la oposición. Eso. Camila Flores. Primero, yo creo que es súper importante que los resultados, más allá de cuál sea la diferencia, se respeten. Ya nosotros, en el caso al menos de los que estamos por el rechazo, de manera transversal, ninguno ha hecho llamados a salir a la calle, ni a violencia, ni por mucho menos. Ya, en ningún caso. Respetar, y hay una institucionalidad, y aquellos que tengan situaciones que puedan ser anómalas se denunciarán a los canales correspondientes, ¿cierto? Y será la institucionalidad del país la que tenga que resolver. En ese sentido es súper importante. Ahora, ahí nos va a tocar a nosotros los parlamentarios, Bernardo, ser muy protagonistas de este tema, porque independientemente del rol que pueda tener el presidente de la República, que por cierto tiene que tener un rol de conducir, ¿cierto? Lo que sigue para adelante, ¿cierto? Los parlamentarios nos va a tocar poder modificar y poder hacer los llamados a plebiscito, o no llamados a plebiscito, en fin, cualquier situación, cualquier mecanismo que se pueda definir. Y la verdad es que yo espero que en el Congreso impere el respeto, que se puedan generar cambios que realmente sean importantes, pero porque yo siempre hacía el punto con el tema de Guillermo Teller. Porque el año 2019, Bernardo, a mí me tocó estar y votar lo que fue la reforma constitucional al capítulo 15, que fue el acuerdo el 15 de noviembre, pero que en el fondo se transformó en una reforma constitucional que generó todo este proceso. Fracasado desde mi punto de vista, pero se generó un proceso en un cauce institucional. Y la verdad es que ahí fue muy, muy violento todo lo que se generaba, porque mientras nosotros estábamos en la Cámara de Diputados, al menos lo que nos tocó a nosotros, afuera nos estaban incendiando el país. Entonces, la situación, el contexto en el que se generó la aprobación de ese acuerdo, y en consecuencia modificación constitucional, fue muy compleja. Yo de verdad, y por eso es que hago tanto la diferencia entre los demócratas, los no demócratas,
porque yo de verdad espero que eso no se vuelva a generar en Chile, que no tengamos que vivir la presión que vivimos las autoridades de la época, que éramos al menos diputados en la época, porque nada bueno sale de esas cosas. Y cualquiera sea el cauce de ganar una u otra opción, ya sea la prueba ser solamente modificar, porque en el fondo ellos están porque se mantenga el texto como está, nosotros decimos, ¿cierto? Oiga, no, nosotros queremos una nueva constitución, pero bien hecha. Entonces, en ese sentido, que sean un margen de respeto absoluto, que no existan afuera llamados a quemar Chile, ni incendiar el metro, ni nada por el estilo, ni a quemar municipalidades, ni bancos, ni nada de lo que se generó, porque eso realmente le hace muy mal al país. Y yo creo que el presidente ese va a ser un tremendo objetivo que se va a tener que fijar, de mantener la situación en calma en el país para que cualquiera sea el resultado se respete y realmente podamos los chilenos en paz ir haciendo carne el resultado que tengamos el próximo domingo. Perfecto. René Luis. Tenemos mucho acuerdo también en este tema, mucho acuerdo. La verdad es que yo creo que el discurso del presidente de la República a las 8 de la noche, que sea un poquito antes, cuando ya se sepa el resultado, debe ser el más importante, a mi juicio, de su gobierno. El más importante, porque va a ser este discurso el que va a generar cómo continúa el proceso y además de qué forma el gobierno entiende el proceso. Yo espero que no sea ni un gobierno derrotado si gana el rechazo, ni que sea un gobierno, digamos, triunfante si gana el apruebo. Este debe ser un gobierno que a las 20 horas del día 4 de septiembre tome el control del proceso constitucional que continúa después de la elección. Esto no para acá. Entonces se requiere un gobierno con una serenidad, una tranquilidad, que llame a la calma, que llame al entendimiento. Por eso que el discurso del presidente Boris, ese discurso, a mi juicio, va a fijar un poco lo que va a ser su legado como presidente y también, a mi juicio, lo que va a ser la continuación o la continuidad del proceso constitucional. Termino con esto. Todo llamado, a mí también me hizo ruido lo de Telier, para qué decirlo, a mí no me gustan estos llamados insurreccionales o de violencia o de movimientos de calle, porque claro, generan todo este tipo de desórdenes que la gente está aburrida y además generan inseguridad. Y como decía recién, la inseguridad, la violencia son enemigas de la democracia. Entonces, necesitamos que, como decía recién, que los líderes sociales y políticos, pero encabezados por el gobierno, conduzcan el proceso, llamen a la calma, ambas opciones son legítimas. Lo que tenemos que hacer ahora, después del 4 de septiembre a las 20 horas, es cómo nos sentamos a hacer de la actual constitución, del nuevo proceso, o de la que se apruebe el día 4, cómo hacer que ese espacio, que ese cuerpo normativo sea lo más representativo de los chilenos y chilenas. Bien, estimados panelistas, la verdad es que podríamos terminar con una nueva pregunta, lo que es este programa Cita Regional, pero es un tema especial que estamos viviendo, hay que conversar, podemos tener discrepancia en algunas líneas de pensamiento, pero la verdad que hay que ser transversal, hay que tener respeto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que todos pedimos? La tolerancia, la fraternidad que comentaba Camila, que lamentablemente tanto se ha perdido en nuestro país. Lo hemos visto con actos como, insisto, la golpiza al hermano del presidente de la República en Santiago, el mismo caso de un diputado, ¿no es cierto?, que llegó a los golpes, que no es nuevo en el Congreso, antiguamente había pasado, pero quizás esto se agranda por el momento que estamos viviendo. Así que son los últimos 3 minutos de cada uno, según nuestro amigo acá, tan inquisidor, el relojito este. Les voy a dejar a cada uno estos 3 minutos para que hagan una última reflexión, hagan un comentario con respecto a lo que es este importante plebiscito, porque hay que señalarlo, es un importante acto democrático que vamos a vivir y que sin duda va a marcar del día 5 de septiembre en adelante lo que debe ser el devenir de nuestro país. Raúl Celis, estoy con ustedes en esta última parte del programa. Gracias, Bernardo. Probablemente es la elección más importante de los últimos 30 años, la que vamos a tener el día domingo. Pero yo creo que es importante también transmitirle a quienes nos están viendo en sus pantallas que Chile no va a terminar el 5 de septiembre.
la vida continúa y estamos en una etapa de un proceso constitucional. Lo dijo bien Camila. El 15 de noviembre se acordó un determinado itinerario, un determinado camino. Ese camino está en pleno recorrido, presenta un primer producto, que es un proyecto de constitución. Ese proyecto podrá ser aprobado o podrá ser rechazado, y en ambos casos hay que continuarlo, hay que seguirlo. Lo importante es que el ánimo para seguir ese camino que se va a abrir a partir del 5 de septiembre, que por lo demás coincide con mi cumpleaños, sea un camino positivo. Chile prácticamente lleva 3 años estancado, con crecimientos, veía los índices del IMASEC, produciendo menos que hace un año, con muy mal pronóstico económico también al futuro. Eso es malo, y es malo, entre otras cosas, para el pago de los derechos, financiamiento de los derechos sociales, por ejemplo, por dar un solo ejemplo. Es malo para los ingresos, en fin, para muchos otros elementos. Entonces, lo importante es que la nueva etapa que se abre a partir del día 5 sea una etapa donde más se produzcan convergencias que divergencias. El país no puede darse el lujo de seguir perdiendo años prácticamente inmovilizado. Perfecto, Raúl Celis. Iván Buscovich. Bueno, yo creo lo primero es reiterar el llamado a todos quienes nos están viendo a que el día domingo 4 vayan a votar. El ideal sería que efectivamente tengamos una gran votación en que se manifiesten por una u otra opción, pero lo importante es que vayan y demuestren este paso cívico, que es pronunciarse sobre lo que se nos está consultando. Apruebo, rechazo. Esas son las dos opciones. Y estoy convencido que lo que va a venir a continuación va a ser una conversación, digámoslo claramente, al nivel de la política, para resolver cómo continúa este proceso que, guste o no guste, es la solución a una crisis cuyos orígenes están en la desigualdad, están en el abuso, están en todos los problemas que se tuvieron que enfrentar y que en su momento la política no fue capaz de detectar, y todo el mundo dice, hoy no lo vi venir. Efectivamente, yo creo que ahí está el fondo del asunto. Por eso que creo que es muy importante que la solución sea, teniendo en consideración las causas, busquemos una solución entre todos, consensuada, para que el nuevo documento, Constitución de la República, represente a la gran mayoría. De eso se trata, creo yo. Por eso insisto en la necesidad que todos vayan y se pronuncien. Gracias, Iván Buscovich. Estoy con usted, Camila. Bueno, hacer un llamado a todos los vecinos de nuestra región. Es muy, muy importante que vayan, que participen, que usted tome sus propias decisiones, más allá de los argumentos, de las campañas, de lo que salía en televisión, en las redes sociales. Usted tome su decisión muy a conciencia, porque efectivamente es tan importante lo que vamos a definir para nuestros hijos, para nuestros nietos. La verdad es que es una decisión que no es, probablemente en lo inmediato, ¿cierto?, va a generar efectos, pero los efectos más importantes se pueden generar hacia el futuro, precisamente, ¿cierto?, con cuando estén nuestros hijos, nuestros nietos ya más grandes. Así que hacer ese llamado, vaya tranquilo, no escuchar las voces antisonantes de personas que no creen en la democracia. Vaya, vote con tranquilidad, y sobre todo con la esperanza, con mucho amor. El odio nada positivo infunde, por el contrario, lo único que hace y ha hecho es generar una polarización en el país que verdaderamente no nos hace bien, para nada, en ningún sentido, ni para el crecimiento económico, ni para la seguridad pública, ni para algo tan importante que es la amistad cívica.
tenemos que recuperar nuestro país para los chilenos que realmente amamos nuestra patria. Y quiero también agradecer a todos los funcionarios que van a estar ese día desplegados de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros carabineros, en los distintos locales de votación, donde desgraciadamente muchos de ellos ni siquiera van a poder votar, porque tienen que primero estar con su cumplimiento con el deber, su trabajo, ¿cierto? Que resguardar, que es entregar tranquilidad a lo largo de todo nuestro país, hombres y mujeres muy responsables que van a estar trabajando, que ya están, muchos de ellos, ¿cierto?, apostados en los distintos locales de votación, y agradecerle, insisto, a todas aquellas personas de las Fuerzas Armadas y de orden. Aprovechar de saludar también, ayer fue, bueno, nosotros grabamos este programa en día viernes, el día 1 de septiembre fue el día del suboficial mayor de Carabineros de Chile. A todos ellos mandarles un abrazo grande y cariñoso, porque llegar al escalafón máximo, ¿cierto?, de sus posibilidades. Así que a todos nuestros suboficiales de Carabineros de Chile, tanto en servicio activo y en retiro, mi fuerte abrazo y mi agradecimiento. Gracias, Camila. Y por supuesto también me hago parte de lo que usted señala, en cuanto también a agradecer a quienes cívicamente, los vocales, ¿no es cierto?, la gente que trabaja en el CERVEL, todos quienes van a ser parte de este proceso que es tan importante. René Lues, termino con usted esta cita regional. Muchas gracias, estimado Bernardo. Un llamado a quienes votan rechazo. Si ganan, necesitamos una nueva constitución, por tanto hay que avanzar en este proceso. A los que votan apruebo, si ganan, necesitamos mejorar esta constitución que nos ofrecen. A todos y a todas, unidad de criterios, unidad de objetivos como país. Amamos Chile, amamos nuestra bandera, nuestras instituciones, nuestros símbolos patrios. Por eso que fue tan doloroso lo que nos pasó el otro día en Valparaíso, porque eso representa la unidad del país. Son los símbolos que representan al Chile que todos hemos construido en 200 años de historia. Entonces, un llamado a esa historia, un llamado a cuidar la democracia. La democracia no es un hecho dado. La democracia hay que permanentemente defenderla, hay que cuidarla, hay que defenderla de quienes no quieren la democracia, hay que defenderla de quienes la violentan, de todas las formas posibles, de quienes la irrespetan. Por tanto, que este espacio del día domingo sea un espacio de entendimiento, de unidad, de grandeza de los líderes. Insisto en esto, yo creo que el llamado que haga el gobierno y los líderes políticos del país y los líderes sociales del país el día domingo en la tarde va a ser la que va a marcar el destino próximo de la patria. Así que la patria es de todos, en realidad, y un llamado a eso, a cuidarla, a cuidarnos como parte esencial de esta patria grande, querida y nuestra. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, René Lues. Sin duda un programa importante, un programa interesante, esta cita regional. Hemos conocido las opiniones, el análisis, lo que piensa Camila Flores, diputada de RN Distrito número 6, Raúl Célix, ex convencional constitucional del Distrito 7, Iván Buscovich, ¿no es cierto?, ex concejal por Valparaíso, y René Lues, concejal de C por Viña del Mar. Así como podemos llevar una conversación a este programa Cita Regional, de repente, ¿no es cierto?, con ideas diferentes, pero siempre con respeto, transversalmente, con tolerancia, con fraternidad. Le pedimos que usted también en su casa haga este ejercicio antes de ir a votar en este plebiscito de salida, porque, insisto, y como se ha señalado en este programa, Chile no termina este 4 de septiembre. Chile tiene que seguir y tenemos que recuperar tantas cosas que hemos perdido en nuestro país. Muchas gracias a los 4 panelistas por estar hoy con nosotros y a ustedes muchas gracias por ser parte de esta cita regional de Quinta Visión. Le invitamos a que siga junto a nuestra programación. Que esté muy bien usted y su familia.